Pues para ustedes que quieren consumir, bueno, suena como raro consumir, interactuar un poco con el tema de la psilocibina, pues les traigo una pequeña presentación como para que tengan en cuenta los conceptos claves de qué es lo que se van a meter, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Pues, qué es lo que produce, ¿cierto? Cuáles son las zonas del cerebro que se estimulan en el momento de entrar en contacto con este compuesto. Inicialmente, es de decir que esto es un compuesto natural, un compuesto completamente natural, esto es un compuesto químico que no genera dependencia, que no genera adicción, que no intoxica, ¿sí? Es bastante conocido, hay historia de 1000 años antes de Cristo. Pues el primer descubrimiento fue en 1958, la misma persona que descubrió el LSD también interactuó con el componente principal de los hongos, pues tiene muchos nombres, hongos mágicos, niños, creo que son niños sabios, bueno, no recuerdo muy bien ese tema, porque también tiene una connotación muy espiritual, muy de trascendencia, muy del alma, muy de, de que, mm, muy de vida, ¿cierto? De trascendencia, muy espiritual, bastante espiritual. Bueno, la psilocibina, que es el compuesto principal del hongo, pues los hongos lo conocemos como hongos mágicos. En épocas pasadas tenían un nombre que básicamente significaba carne de dioses, ¿sí? Porque nuestros antecesores, todas esas personas en la Edad Media, ¿sí? Sobre todo las poblaciones indígenas, ellos consumían este tipo de hongos, esto es muy viejo, esto es de miles de años atrás. La consumían y, por ejemplo, en la Edad Media, eh, los catalogaban como herejía, ¿sí? Y había una organización de la iglesia era la que controlaba pues absolutamente todo, la política, la economía, el pensar de las personas, ¿sí? Esta iglesia castigaba gravemente por medio de esta organización que se llama la Inquisición, castigaban a los indígenas y a las personas que estaban practicando este tipo de eventos, este tipo de conductas, y las catalogaban como que iban en contra del dogma pues que tan radical y tan extremista que manejaba en ese entonces la iglesia cristiana, y justamente los castigaban bastante. Pero hay historia de muchos años atrás de las personas que consumían este hongo. ¿Por qué consumirlo? O más que todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Antes de eso, pues les voy a leer esta cita. Es de un científico, Robin Carhart, del Imperial College, bueno, me perdonan ahí en inglés, de Londres. La psilocibina parece apagar la red del ego y permitir al cerebro reconectarse de formas más libres, creativas y terapéuticas. Y justamente yo me voy a enfocar en esa palabrita de eco, porque el ego, tal y como lo conocemos, tiene una explicación neurocientífica o neuropsicológica. El ego está en el cerebro, está en unas redes neuronales que se llama la red neuronal por defecto. Y esta cita, pues básicamente nos dice que se apaga esa red, se apaga esa red, y el apagar esa red va a permitir al cerebro reconectarse de formas más libres, creativas y terapéuticas. No es que el ego sea malo, no, el ego no es malo, el ego no es ni malo ni bueno. Lo que es bueno y malo es lo que nosotros hacemos con él, ¿sí? O la concepción de bueno y malo, pues es muy subjetiva también, ¿cierto? Pero pues sabemos que bueno o malo, pues va ligado más a un tema de seguir ciertas normas, ¿cierto? De seguir ciertos temas morales o temas morales y legales, ¿sí? Digamos que ahí está lo bueno y lo malo.
Pero es una calificación muy subjetiva, pero pues obviamente nos, nos acobija a todos, ¿cierto? Las leyes y lo moral, ¿cierto? Pues yo no voy a robar porque porque es catalogado como malo, o tampoco voy a- a ir en contra de por ejemplo, en la parte cristiana, en contra de los mandamientos, ¿cierto? Porque sería malo. Temas morales, yo puedo hacer cosas por temas morales y por temas legales, ¿cierto? Yo no me paso un semáforo en rojo porque sé que internamente está mal, moral, pero sé que si con un tema legal, si lo hago, pues me van a hacer un comparendo, ¿cierto? Estoy infringiendo una ley. Entonces el ego es muy necesario, pero lo que hace la psilocibina justamente es interactuar, o sea, apagar momentáneamente el ego y esto permite que nosotros, digamos que podamos tener otra perspectiva, porque a veces el ego, o a veces no, en muchas ocasiones el ego es bastante rígido, ¿sí? Y esa rigidez no me permite ver la situación desde otras perspectivas. Y el ego es lo que le da sentido a mi identidad. Se plantea, por ejemplo, preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi profesión? ¿Qué tengo yo? ¿Sí? Y se construye básicamente como todo lo del ser humano, como muchas cosas del ser humano, se construye con base a la experiencia y es cambiante, fluctúa, y dependiendo de la experiencia que yo tuve hoy o en unos años, mi ego o incluso mi personalidad va a ir cambiando, es cambiante, ¿sí? Porque la construye la experiencia. ¿Listo? Entonces, para los que quieran, y bueno, algo de historia, bueno, no, es un estudio científico, bueno, hay más de 150 estudios científicos en la psilocibina en pacientes con trastornos mentales como trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, sobre todo trastorno de depresión resistente, es decir, esa depresión que pese al tratamiento farmacológico con antidepresivos, como son los ICRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, estos pacientes siguen presentando la sintomatología de depresión y esto justamente lo que hace es una depresión resistente. Entonces, justamente la psilocibina, por ejemplo, aquí en este estudio de COMPAS, no se los voy a mencionar porque pues no, no hay caso y pues, tiene mucha vaina y rara. Entonces, pero básicamente lo que dice es que eh, los pacientes que administraron los 25 miligramos de psilocibina, esos pacientes fueron dados de alta y mejoraron en cuanto a los síntomas de depresión que tenían. ¿Sí? Eso en cuanto a a la depresión resistente, pero también se utiliza para temas de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, temas de fobia, temas de TEP, trastornos de estrés postraumático, eh, bueno, en muchas situaciones o condiciones también mentales del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues interactúa con ciertas áreas del cerebro que justamente permite que haya un cambio y haya una especie de autoanálisis, ¿sí? En el ser humano. La psilocibina contiene un compuesto, bueno, acá se los explico, qué es la psilocibina, ¿sí? Eso es una definición muy técnica, pero pues ahorita lo que vamos a hacer es desglosarla para que pues la podamos entender mucho mejor. Entonces, la psilocibina es un alcaloide psicodélico presente en más de 200 especies de hongos del género Psychology y otros géneros como Panaeolus, Hinopilus y Copelandia, ¿sí? Nombres muy extraños. Es decir, o sea, no solamente existe un tipo de hongo, ¿sí? Por lo generalmente nosotros, los hongos psilocíbicos, los que tienen psilocibina, eh, los encontramos, por ejemplo, en la boñiga de las vacas, en los potreros. Esos hongos son comestibles, esos hongos tienen psilocibina, son hongos alucinógenos, ¿sí? Existen otro tipo de hongos, por lo general se encuentran en zonas boscosas, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado porque también hay hongos venenosos, hongos altamente tóxicos. El saber diferenciar
por su estructura, ¿sí? Por el sitio donde nace. Estas características nos dan eh, la posibilidad de definir si es venenoso, si es tóxico, si no, pero por lo general se encuentran en las riñones de vacas o pues algunas personas los hacen como una especie de mezclas, ¿sí? Ya es un laboratorio, lo están haciendo en laboratorios. Por ejemplo, los hongos que ustedes piensan consumir, estos hongos son organizados en un laboratorio, son empacados al vacío y son hongos deshidratados, ¿sí? Ya listos para el consumo. Pues ante esto, bueno, ¿qué es lo que hace el cuerpo al ingerir el hongo? ¿Sí? La psilocibina como tal sola no hace absolutamente nada, necesita un activador, ¿sí? Y ese activador se llama fosfatasa. Es un fosfato, un tipo de fosfato que lo que hace es justamente eso, quitarle el fosfato a la psilocibina y convertirlo en psilocina. Acá lo convierte en psilocina, o sea, no lo comemos, lo masticamos, ¿cierto? Pasa a la faringe, la laringe, el estómago, en el estómago se vierten los jugos gástricos, metabolizan esto, hacen el proceso de quitarle el fosfato al hongo y se convierte en psilocina. La psilocina sí actúa sobre el sistema nervioso central. Pasa a la barrera hematoencefálica que saca en el cerebro, si ella llega. El efecto, por eso el efecto no es tan rápido como por ejemplo el del THC, el de la marihuana. Consume marihuana y a los 5 minutos ya, porque entra directamente a los alveolos y entra directamente al torrente sanguíneo y va al cerebro. La psilocina no. La psilocina primero se metaboliza en el estómago, después de que se metaboliza empieza a ascender, se convierte en psilocina, pasa a la barrera hematoencefálica y ahí sí entra al cerebro. Y son aproximadamente entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora que ya empieza pues como a actuar. Eh, Actúa como agonista parcial del receptor 5-HT2A, eso en términos sencillos, eso es serotonina, ¿sí? ¿La serotonina qué es? No sé si lo habrán escuchado. La serotonina es un neurotransmisor, ¿sí? El neurotransmisor es una sustancia química, es un comunicador, se comunica es una neurona postsináptica, presináptica y postsináptica, ¿cierto? Y ellas se unen así. Y la serotonina es un neurotransmisor, es decir, es un mensajero, lleva información. ¿Qué información lleva la serotonina? Información que modula el estado de ánimo, ¿sí? Eso básicamente es la serotonina. Entonces, estado de ánimo que, pues, euforia, ¿cierto? Me siento contento, me siento motivado, me siento bien. Altos niveles de serotonina, pues me generan esto. Bajos niveles de serotonina, pues me generan todo lo contrario, ¿cierto? Eh, voy a estar desanimado, sí, voy a estar un poco aburrido, sin motivación, sí, voy a estar hipotímico, sí, pues, falta de como esa motivación como era chispa. Justamente en pacientes con depresión, ese es el neurotransmisor que hace falta, porque ese es el neurotransmisor que nos da como esa chispa, como ese ánimo de hacer diferentes cosas, ¿sí? Entonces, al convertirse en serotonina, pues entonces uno de los primeros síntomas que nosotros vamos a sentir cuando consumimos la psilocibina es estado de ánimo, ¿cierto? Vamos a estar animosos, vamos a estar con buen ánimo, vamos a estar contentos, ¿cierto? En muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, esto pues, ¿qué afecta? Pues la percepción, el pensamiento y la conciencia. Justamente esto es lo que hace la serotonina. Y esta es como la definición, digamos que es menuzada de lo que es la psilocibina, ¿sí? Al decir que es un alcaloide psicodélico, pues básicamente esto desglosándolo, un alcaloide, todos hemos escuchado que es un alcaloide, ¿cierto? El alcaloide es una sustancia química natural, de origen natural, ¿sí? Es natural y está presente en muchos psicoactivos, por ejemplo, muy conocidos para que nos familiaricemos, el café. El café, su alcaloide principal es la cafeína. ¿Por qué? Porque me genera cambios en mi sistema nervioso, según los receptores.
este caso el café es un psicoactivo, es un activador del sistema nervioso central. Entonces me pone enérgico, ¿cierto? Ese es el alcaloide. Por ejemplo, en el tabaco, ¿cuál es el alcaloide del tabaco? Pues la nicotina, ¿cierto? Es la que se une a ciertos receptores y me genera ciertos cambios en mi sistema nervioso. Por ejemplo, ¿cuál otro? Por ejemplo, el opio. El opio, su alcaloide es la morfina, altamente adictiva. Sí, es un alcaloide altamente adictivo que se utiliza en diferentes contextos, contextos médicos, y pues ahorita hay una epidemia de, pues como todos saben, en Estados Unidos y en otros países de fentanilo. Sí, es un opioide sí, muy, muy, muy adictivo por, por la dopamina que genera, por los circuitos de recompensa donde actúa, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, entonces eso es un alcaloide. ¿Qué es psicodélico? Psicodélico, psico, viene del griego psique, que significa alma, espíritu, mente, ¿sí? Eso es básicamente. Délico significa como apertura, como conciencia, ¿sí? Como eso. Entonces, apertura, entonces si lo unimos los dos, pues básicamente nos va a decir que es como la apertura, el abrir, el despertar de la mente. ¿Sí? Psicodélico, el despertar de la mente, ¿por qué? Porque activa, es un activador de los órganos sensoriales, el órgano auditivo, el órgano visual, el órgano táctil, toda la parte kinestésica, todo esto lo activa este psicodélico, por eso nosotros, una de los principales síntomas de la psilocibina o hongos, bueno, como lo quieran llamar, o psilocina, que en realidad lo que hace el cambio es la psilocina, porque ese es el que hace, ese es el que actúa, ¿sí? Son alucinaciones, por ejemplo, de tipo visual o de tipo auditivo, ¿sí? Justamente porque actúa directamente sobre esas zonas del cerebro que controlan la parte visual, ¿cierto? La parte de colores, la parte de intensificación de colores, la parte espacial, la parte de movimientos, el cerebelo, el lóbulo prefrontal, la memoria, el sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo, todas estas zonas las afecta. Y yo no les voy a hablar de todas las zonas, digamos que en términos generales, y vamos a ver alucinaciones, vamos a ver los colores mucho más intensos, el sentido auditivo va a ser muy, 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 muy sensible, ¿sí? Vamos a escuchar muchas cosas, vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Esos son los síntomas que produce. En algunos se intensifica mucho, eso va a depender también de la dosis que se consuma. En este caso, se recomienda 1,5 gramos más o menos de psilocibina, si es primera vez, ¿sí? Eh, bueno, eso por este lado, la psilocibina genera o actúa sobre todos esos receptores. Yo les voy aquí en esta imagen, aquí tenemos las áreas principales donde actúa la psilocibina, lo que les estaba hablando. Entonces, el cerebro tiene muchas divisiones. Y digamos que el cerebro sí actúa de forma holística, ¿sí? O sea, cada zona del cerebro, cada zona depende de otra zona para funcionar, pero cada una se caracteriza por una función específica. Esto lo hicieron unos científicos pues, que dividieron el cerebro en unas partes y dijeron, esta parte del cerebro sirve para esto, controla esto, esta otra parte controla esto, esta parte controla esto. Entonces ya está dividido en términos generales por lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, ¿sí? El sistema límbico, que es la parte subcortical, es decir, la parte interna del cerebro. Entonces, por ejemplo, acá la corteza, estas son las zonas donde, digamos que las zonas principales donde va a actuar la psilocibina, sobre todo esta zona de acá, sobre todo esta zona de acá, la que llamamos corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la zona del cerebro más evolucionada del cerebro, es la que nos hace diferentes a los animales, es la que nos permite razonar, es la que nos permite planificar, es la que nos permite, si por ejemplo yo voy a hacer un paseo, que entonces yo planifico, ¿cierto? Esto es lo que me va a gastar, esto es lo que voy a llevar, esto es lo que voy a hacer, esta es la rutina que voy a hacer, ¿cierto? La toma de decisiones, el control de impulsos, ¿sí? El control emocional,
toda la flexibilidad cognitiva, es decir, voy acá en un embotellamiento de tráfico, entonces la corteza prefrontal me permite, no, pues ya como mapear otras zonas por donde voy a pasar, entonces ya me voy a ir por acá o me voy a ir por allá, eso se llama flexibilidad cognitiva y todo este tema de control de impulsos. Y esta zona prefrontal es inhibida cuando yo consumo algún tipo de sustancia muy adictiva. Por ejemplo, la que más inhibe esta zona es el etanol. Bueno, el etanol también es considerado un alcaloide porque es algo natural. El alcohol lo, lo, lo extraemos de muchas, por ejemplo, de la caña de azúcar, ¿cierto? Extraemos alcohol y de muchas otras extraemos alcohol que el organismo lo convierte en etanol. El etanol inhibe esta parte frontal, por eso cuando estamos borrachos, pues no controlamos esa zona y eso se implica en nuestra toma de decisiones, en nuestro control emocional, en nuestro procesamiento cognitivo. Sobre esta zona, digamos que es la que más hago hincapié porque es la que más actúa la psilocibina. Bueno, aunque sobre la corteza visual y otras áreas sensoriales también, por eso es que, como les explicaba anteriormente, tenemos alucinaciones, no solamente visuales, no solamente es de yo ver de pronto, tener imágenes, ¿cierto? Que esas imágenes, no es que algo esté ahí, cuando yo tengo una alucinación, no es que algo, no es que si yo estoy viendo ahí un, las alucinaciones por lo general tienen una connotación más negativa, sobre todo en trastornos como la esquizofrenia. No es que yo vea un monstruo ahí, no es que yo vea algo feo ahí, no, es que la percepción, o sea, mi cerebro la está creando por medio de mis pensamientos. Por eso es importante cuando consumimos la psilocibina, el set setting, que es el estado emocional y el contexto seguro, para justamente evitar esto, entender que estoy bajo el efecto de una sustancia, como cualquier sustancia, que lo voy a hacer, y, y que pues todo lo que yo pueda de pronto ver o pueda oír, pues justamente es producto de eso y lo pueda como reformatear y lo pueda digamos que identificar mucho mejor. Por eso, no solamente alucinaciones visuales, sino también auditivas o táctiles, puedo sentir cosas. Pues eso depende también, como le digo, de la cantidad que se esté consumiendo. Bueno, sobre qué otra zona también es muy importante mencionar que actúa es el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema como de las emociones del cuerpo. Allí se encuentran ubicadas unas estructuras entre las que quiero pues hablar aquí, que es la amígdala y el hipocampo. La amígdala es el centro de control emocional, sobre todo el miedo. Y el hipocampo actúa, es el centro donde se modula la memoria, ¿sí? Memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria bibliográfica, ¿sí? Entre otras zonas también, pero digamos que estas son como las más destacadas. Entonces, cuando la psilocibina actúa sobre esta zona, entonces yo puedo tener pensamientos, diferentes tipos de pensamientos, los cuales me van a generar emociones. ¿Sí? Un pensamiento, situación me genera una emoción, un pensamiento me genera una emoción me genera una conducta. ¿Sí? Entonces, la amígdala funciona con el hipocampo. ¿Sí? Entonces, tengo un pensamiento, ese pensamiento, según mi memoria, es una situación, por ejemplo, de miedo o de alegría. Entonces, mi amígdala procesa ese tipo de emoción. Sobre esta estructura actúa la psilocibina, pues generando en muchos pacientes o muchas personas, generando situaciones emocionales, ¿cierto? Puede haber llanto, puede haber mucha alegría, puede haber mucha euforia, ¿cierto? Por lo general en algunos pacientes hay llantos y hay llanto. Y esto es importante que lo conozcan porque puede suceder. Y si sucede, pues es importante, como les vengo diciendo, que es una situación eh, normal y que no se puede, digamos que no podemos caer en el error de juzgarla o de buscarle como una respuesta, no, simplemente vivirla, ¿sí? Simplemente vivirla. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque se desactiva esta parte de acá, la red neuronal por defecto, o red de modo por defecto, o como veíamos en la diapositiva inicial, el eco, o también lo llaman el yo, o el alma, o el espíritu, dependiendo de la
de la condición, ¿cierto? Digamos que yo, dentro del área de neuropsicología, yo lo llamo red neuronal por defecto. De pronto algunos enfoques de psicología lo llamarán el ego, algo otra lo llamarán el yo, otras religiones lo llamarán el alma, el espíritu, o bueno, cualquier situación. Pero básicamente lo que es esto es una red neuronal que está en el cerebro, que está desde el lóbulo prefrontal y se comunica con muchas áreas del cerebro. Y básicamente lo que hace esta área es que nosotros tengamos un pensamiento autorreferencial. Esta red se dice que es por defecto porque se activa cuando nosotros estamos en modo reflexión. ¿Sí? Digamos que no estamos haciendo actividades externas, de tipo externo. Por ejemplo, no estamos pues, como trabajando, no estamos ahí en el computador haciendo un trabajo, haciendo una cosa, o no estamos haciendo cierta actividad externa. ¿Sí? Digamos que cuando estamos, por ejemplo, en la noche en la casa, o en un sitio donde esté yo solo, estemos solos y estemos reflexionando sobre diferentes conductas que han pasado por nuestra vida, en el día a día, o en el ayer, o en el futuro, ¿sí? Diferentes situaciones. Esta red neuronal se activa y aquí es muy peligroso porque, digamos que, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo a mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo? Entonces, si yo me estoy diciendo cosas como, por ejemplo, yo no valgo, yo no sirvo para esto no es para mí, bueno, cualquier situación que afecte, que sea catalogada como negativa, autorreferencial negativa, pues por eso esto resulta tan beneficioso en todos sus trastornos, porque lo que hace es desactivar esta red y al desactivar esta red yo voy a tener un pensamiento mucho más reflexivo, pero mucho más flexible, no tan rígido, porque si lo hablamos desde el punto de vista del ego, el ego es rígido. El ego le da sentido a nuestra identidad, pero es rígido y se crea de todas nuestras experiencias. Entonces yo he tenido experiencias de ciertas cosas, de pronto no tan positivas, pues yo me voy a volver de pronto muy desconfiado o de pronto me voy a volver, de pronto no tengo una apertura emocional pues con las personas o sí, como cosas así. Entonces, al desactivarse esta red, que es temporal, o sea, no es que se vaya a quedar siempre así, no, cuando pasen los efectos, pues ya se volverá a la normalidad, ¿sí? Pero con la diferencia de que todo ese pensamiento, toda esa reflexión, todo eso que se vivió, que se sintió, queda ahí, queda ahí. Y básicamente lo que hace es generar neuroplasticidad, es decir, despeja todas esas redes neuronales que por diferentes pensamientos o sustancias o situaciones, experiencias yo ya he vivido, las vuelva a funcionar y las vuelva a conectar con el lóbulo prefrontal, que como les mencioné es la que nos permite razonar, es la que nos permite tomar decisiones, es la que nos permite tener flexibilidad cognitiva, es la que nos permite todo esto, ¿sí? Entonces, al despejar todos esos canales, esas vías, es como cuando usted cuando usted no pasa por una vía por cierto tiempo, con una carretera, eso se llena de maleza, se despeja. Lo que hacen las ilusiones es despejar todas esas redes. En términos más prácticos, es reiniciar el cerebro. Eso básicamente es lo que hacen. Eh, ya como para ir terminando, el, existen, como les mencioné ahorita, muchas connotaciones pues, de tipo espiritual, ¿sí? Algunos mencionan que, pues, que para iniciar la medicina, porque es una medicina, dicen que es la medicina del alma, ¿sí? Yo lo hablo desde la parte neuropsicológica, sí tiene y sí se ha demostrado científicamente que hay muchos beneficios, sin embargo hay que tener cuidado, ¿no? Porque el riesgo digamos que el riesgo más latente, no más latente porque no es tan común, sino que lo que se pueda presentar, lo que más se teme que pueda presentar es psicosis, pero por lo general la psicosis se presenta en personas primero que consumen demasiado, que no tienen pues como una guía, como una medida para hacerlo y se desbocan comiendo, pues claro, entran, se les va ese contacto con la realidad que bueno, generalmente
pues que por lo general eso es lo que es la psicosis, ¿cierto? Perder ese contacto con la realidad y pues es un tema muy, muy complejo el usted tener una alucinación, creérsela y perder ese contacto con la realidad. Es un tema muy complejo. Por eso no se utiliza, pero tiene sus restricciones para ciertos pacientes, para ciertas personas. Algunas personas me recomiendan o pues algo como tan de la naturaleza, ¿sí? Tiene una connotación muy eso, muy de natural, muy de la madre tierra, muy de eso, ¿sí? Algunos hacen con un palo santo, hacen pues su ritual, ¿cierto? Una vela blanca, hacen su ritual, pues, cada quien lo hace, es respetable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que hacerlo con mucha apertura, mucha humildad, siempre van a estar conscientes de lo que están haciendo, o sea, no es que se vayan, no, cada quien lo vive a su manera, ¿sí? Digamos que en términos generales, estas son las áreas del cerebro que se involucran, por eso es que suceden estas situaciones, ¿sí? Listo, no, esto es un tema muy amplio, muy grande, pero pues así a grosso modo es básicamente eso. La psilocibina parece apagar el piloto automático del ego, desactivando temporalmente la red neuronal por defecto y permitiendo al cerebro reconectarse de formas más libres, creativas y terapéuticas. Bueno, eso es todo.